Hola, hoy estás aquí y al respirar, compartes el mismo aire seco que alguna vez bajó del Cerro Rico, esa montaña que hizo brillar a los imperios y que enterró millones de cuerpos en silencio. Durante casi 3 siglos, Potosí fue el corazón económico del mundo colonial hispano, pero su pulso no era de vida, era de trabajo forzado, de muerte sistemática y de riqueza que nunca regresó. Si esta historia logra tocar algo en ti, y solo si crees que merece ser contada, puedes dejar tu huella con un like o suscribirte para seguir recorriendo juntos las grietas de la historia. Respiras hondo. El aire es seco, delgado, cargado de frío. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, incluso el viento parece fatigado. Así comienza la historia de Potosí. Pero antes de que existieran monedas campanas y cruces de plata, ya estaba allí el Sumaj Orco, el Cerro Hermoso. Para los pueblos originarios de la región Caracara, Charca, Aymara, Quechua, esa montaña no era una fuente de riqueza, sino un ser sagrado, un ente viviente con voluntad, con espíritu. Le ofrecían hojas de coca, grasa de llama, cánticos. La montaña protegía, pero también imponía respeto. Nadie la perforaba sin permiso, y no se buscaba en ella más de lo necesario para vivir. Todo cambió en 1545. Según las crónicas coloniales, un joven indígena llamado Diego Hualpa, al servicio de un encomendero español, subió al cerro en busca de llamas perdidas. La noche era fría. Encendió fuego en una grieta del suelo, y entonces lo vio plata pura derritiéndose entre las piedras. En los días siguientes, la noticia corrió como pólvora. Los españoles, ya establecidos en el virreinato del Perú, no tardaron en enviar exploradores. La calidad del mineral era tan alta que no requería procesos complejos, solo recogerla, fundirla y enviarla. Ese mismo año se fundó oficialmente la Villa Imperial de Potosí al pie de la montaña. No era un poblado cualquiera. Era una ciudad diseñada desde el principio para una sola misión: extraer. Miles de personas comenzaron a llegar desde todas partes del virreinato, desde el Cusco, desde Charcas, desde Arequipa, desde Quito. En menos de 2 décadas, Potosí ya albergaba más de 50.000 personas y crecería mucho más. La ciudad nació sin orden, pero con propósito. Se construyeron caminos, hornos de fundición, canales de agua y plazas de comercio. Se levantaron las primeras iglesias: San Lorenzo, San Francisco, la Compañía de Jesús. Y en cada rincón se respiraba humo, polvo metálico y ambición. El primer sistema de trabajo minero fue informal. Los españoles contrataban a indígenas locales o los forzaban a trabajar mediante el sistema de encomienda. Pero muy pronto, ante la magnitud del hallazgo, el virrey Francisco Álvarez de Toledo impuso una estructura más rígida, la mita minera, inspirada en una práctica del Imperio Inca, donde las comunidades ofrecían trabajo rotativo al Estado. La mita colonial fue deformada. Se convirtió en un sistema de explotación legalizado. Cada año miles de indígenas eran obligados a dejar sus hogares para trabajar en las minas durante meses. La paga era baja, la comida escasa, las condiciones brutales. Muchos no regresaban. Las vetas más ricas del cerro se explotaban sin descanso. Se cavaban túneles con herramientas rudimentarias. Los mineros bajaban durante horas, a veces días, con antorchas de cebo y bolsas de coca. La humedad, la falta de oxígeno y los derrumbes eran comunes. Desde Europa, la noticia del nuevo El Dorado hizo eco. Cartas, mapas y descripciones de Potosí comenzaron a circular por Sevilla, Lisboa, Roma. Y aunque nunca tuvo oro, el volumen de plata extraído era asombroso. Solo entre 1545 y 1565 se calcula que salieron de Potosí más de 7.000 toneladas de plata refinada, casi toda rumbo a la Casa de Contratación de Sevilla, para luego distribuirse por el imperio. Las monedas acuñadas con esa plata
comenzaron a circular por el mundo. El llamado real de A8 se convirtió en moneda global, aceptada en Europa, en Asia, en el norte de África. La frase vale un Potosí nació de ese contexto. Significaba lo más valioso imaginable, pero ese valor tenía un costo. Ya desde sus primeros años, Potosí era una ciudad sin equilibrio social. Los españoles controlaban la administración, la religión, la producción y el comercio. Los mestizos indígenas y afrodescendientes formaban la mano de obra. La riqueza se concentraba en pocas manos. Y bajo tierra comenzaba a formarse un infierno estructurado. En este primer periodo, la ciudad aún no estaba completamente desarrollada, pero ya se vislumbraban las divisiones que la marcarían para siempre. Por un lado, el brillo, por el otro, la oscuridad. Potosí sería una de las primeras ciudades de América donde el poder colonial mostró su forma más cruda y directa. Una ciudad sin alma propia creada como instrumento de extracción, un motor para el imperio, Malmay, y el cerro. El cerro aún estaba vivo, pero cada día más herido. Caminas por las calles empedradas de Potosí. No hay silencio. Todo suena a movimiento, a órdenes en castellano, a gritos en quechua, al chirriar de carretas que arrastran sacos cargados de plata. Es el año 1600 y estás en una ciudad que el mundo mira con codicia. Potosí ya no es una aldea improvisada. Ahora es una metrópoli colonial, una ciudad imperial. Con más de 120.000 habitantes, rivaliza con Madrid, Roma, París. Hay palacios, imprentas, más de 30 iglesias. Y una moneda, el real de A8 acuñado con plata local, que circula desde Manila hasta Venecia. Todo gira en torno a un solo corazón, el Cerro Rico. Y ese corazón late con fuerza, aunque cada latido le cueste vidas. En 1572, el virrey Francisco Álvarez de Toledo institucionaliza el sistema de producción minera. Reorganiza las minas, introduce tecnología hidráulica desde Europa y establece formalmente la mita minera, una de las instituciones coloniales más brutales del continente. La mita obliga a comunidades indígenas enteras a enviar anualmente una cuota de trabajadores a las minas. Los hombres, la mayoría entre 18 y 50 años, caminan desde sus pueblos por días o semanas. Al llegar reciben ropa, herramientas y promesas, pero lo que encuentran es otra cosa. Bajan a los socavones sin preparación, sin descanso. Respiran polvo de sílice. Trabajan con calor, con frío, sin luz. Y viven sabiendo que cada día puede ser el último. No todos mueren por accidentes. Muchos simplemente se apagan, colapsan por fatiga, asfixia, desnutrición, infecciones pulmonares. El cerro se convierte en un devorador de cuerpos. Afuera, en la superficie, la ciudad florece. Surgen cofradías religiosas, salones de música, mercados llenos de telas, especias, esclavos. Potosí es una paradoja, la ciudad más rica del mundo y al mismo tiempo una de las más desiguales. Los españoles controlan la minería, el comercio y la administración. Los criollos nacidos en América, pero descendientes de españoles, comienzan a formar una clase media poderosa. Mientras tanto, los indígenas mitayos y los esclavizados africanos forman la base de la pirámide. Sí, también hay africanos en Potosí. Muchos fueron traídos desde el Atlántico como esclavos destinados a trabajar en las fraguas. El calor, la altitud y la carga física hacían que pocos sobrevivieran más de unos años. La corona española, mientras tanto, se beneficia sin medida. Gracias a las reformas del virrey Toledo, se establece el quinto real, un impuesto del 20% sobre toda la plata extraída enviado directamente a Sevilla. Ese dinero financia guerras, fortalezas, catedrales. España se convierte en potencia global con base en la riqueza americana.
y especialmente potosina, pero el cerro tiene un límite. Ya en este siglo las vetas superficiales comienzan a agotarse. Se hace necesario excavar más profundo. Para eso se introduce el uso del mercurio en el proceso de amalgamación. El mercurio llega desde las minas de Huancavelica, también bajo control virreinal. El proceso es eficiente pero letal. Los vapores envenenan a los trabajadores lentamente afectando el sistema nervioso, la piel, la respiración. Muchos comienzan a temblar, a perder el juicio, a morir sin causa aparente. Y entonces aparece una figura que no se registra en los libros oficiales, pero que sobrevive hasta hoy: el tío. En las profundidades del cerro los mineros construyen figuras demoníacas de barro, yeso o piedra. Tienen cuernos, ojos, saltones, dientes irregulares. Y se les deja ofrendas, hojas de coca, alcohol, cigarrillos. Los españoles lo interpretan como idolatría. Intentan prohibirlo, pero no pueden, porque para los mineros el tío no es el diablo, es el dueño del cerro. Y si no se le respeta, toma vidas. Muchos historiadores modernos interpretan al tío como una forma de sincretismo religioso, una adaptación cultural de las antiguas deidades andinas del subsuelo como Supay fusionadas con la imaginería cristiana. Es también una forma de resistencia, de afirmar que aunque el poder esté en manos del rey y del virrey, la montaña pertenece a otra ley. Así la vida en Potosí se divide en dos planos, el del esplendor en la superficie y el del horror en el subsuelo. La ciudad continúa creciendo. Los comerciantes se enriquecen. La Casa de la Moneda se convierte en una de las más importantes del imperio. Los cargamentos de plata parten regularmente hacia el Callao y de allí a Europa. Pero en los márgenes de la ciudad donde viven los trabajadores, la pobreza no desaparece. Las epidemias se repiten, el alcoholismo se propaga y la esperanza es frágil. A mediados del siglo XVII, Potosí alcanza su apogeo urbano, más de 160.000 habitantes, decenas de iglesias, una estructura administrativa compleja y un prestigio que ningún otro centro minero colonial iguala. Pero todo lo que sube eventualmente comienza a caer, y aunque aún nadie lo dice en voz alta, el cerro empieza a callar. Sus vetas se hacen más difíciles de encontrar, y los primeros signos de agotamiento ya se sienten. Aunque el imperio aún no quiera aceptarlo, el polvo se ha vuelto más denso. Ya no brilla. La plata fácil se ha ido. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII. Y aunque desde lejos Potosí aún parece majestuosa de cerca, las grietas comienzan a notarse. Las vetas ricas del Cerro Rico, aquellas que durante más de un siglo se extrajeron casi a mano, ya no aparecen con la misma frecuencia. Los socavones deben perforarse más hondo. Los minerales están más mezclados, más difíciles de procesar. El rendimiento baja, el peligro aumenta. En los registros de los corregidores y visitadores aparecen nuevas palabras: agotamiento, rendimiento, decreciente, inestabilidad estructural. No son alarmas, aún, pero sí advertencias que el sistema comienza a resquebrajarse. La mita minera continúa funcionando, aunque de forma más forzada. Las comunidades indígenas exhaustas resisten cada vez más al reclutamiento. Muchas recurren al soborno o la fuga. Otras simplemente se niegan a enviar a sus hombres. Para cubrir el vacío, los mineros recurren a trabajadores asalariados, los llamados mingas, o a indígenas foráneos que aceptan el trabajo por necesidad extrema. Pero la maquinaria colonial necesita plata y hará lo necesario para obtenerla. El uso de mercurio se intensifica. También aumentan los accidentes. Las galerías colapsan con más frecuencia. Las enfermedades respiratorias se extienden. Los entierros son diarios. En la superficie, Potosí intenta conservar su prestigio. La Casa de la Moneda sigue acuñando. Las iglesias se restauran.
Las festividades religiosas se celebran con fuegos artificiales y procesiones, pero debajo de la fachada hay señales claras de decadencia. Las familias más poderosas comienzan a migrar hacia otras ciudades, Charcas, Arequipa, incluso Lima. El comercio se reduce, las inversiones bajan, la desigualdad crece, la población total de Potosí desciende. Algunos barrios quedan casi abandonados. El tejido urbano se fragmenta, y en ese vacío, el tío sigue presente. Los mineros, cada vez más expuestos a la incertidumbre, intensifican los rituales. Ahora se le ofrece más alcohol, más hojas de coca, más velas. Algunos incluso colocan figurillas del tío en cada nuevo túnel abierto, porque mientras el Estado imperial comienza a mirar hacia otros centros productivos, como las minas de oro de Nueva Granada o los ingenios azucareros del Caribe, los mineros saben que aquí todo depende del humor de la montaña. Los cronistas del siglo XVIII ya no hablan de abundancia. Hablan de resistencia, de cómo la ciudad intenta sostener una gloria que se desmorona. Los informes de la corona muestran preocupación, no por los trabajadores, sino por las remesas. El quinto real, el impuesto del 20%, ya no produce lo que antes. Los barcos llegan con menos carga. La administración entra en déficit. Se intentan reformas, nuevas leyes de minería, incentivos para la inversión privada. Incluso se importan herramientas desde Europa. Pero el problema no es técnico, es estructural. Potosí fue construida para extraer sin límite. Y todo sistema así tiene un punto de ruptura. Mientras tanto, la estructura social se tensa. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, comienzan a reclamar más poder administrativo. Los indígenas continúan siendo obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Los afrodescendientes siguen en tareas pesadas, muchas veces sin derechos. Y los mestizos se expanden como grupo social sin lugar claro en el orden establecido. Esta mezcla inicialmente útil al sistema se vuelve inestable. Las tensiones de clase, raza y territorio crecen bajo la superficie, y algo más comienza a cambiar la memoria. En los pueblos indígenas, alejados, se conservan relatos antiguos del cerro como ser vivo. Se habla del día en que se cansará, del momento en que la montaña devolverá todo lo que se le quitó. No como venganza, sino como justicia. Estos relatos orales en quechua y aymara no llegan a los registros oficiales, pero están ahí, transmitidos entre generaciones, resistiendo todo. Porque aunque el imperio aún gobierna en los márgenes, ya se gesta algo más. Una forma de pensar diferente. Una forma de ver el mundo sin corona. En 1700 la ciudad aún conserva cierto brillo, pero es un brillo como el de una vela en su última hora. La plata sigue saliendo, pero menos. Los trabajadores siguen bajando, pero con más miedo. Y el cerro ya no es el mismo. Se han excavado miles de túneles. Algunos se cruzan, se desmoronan, se pierden. Hay zonas completas donde nadie entra. Se dice que allí el tío habla solo, o que se oyen voces, o que las paredes respiran. No hay pruebas, pero nadie quiere comprobarlo. Y en la superficie, entre las campanas que aún suenan, los rezos que aún se elevan, y los mercados que aún venden pan de maíz y hojas de coca, la ciudad sobrevive, no prospera, no cae, solo espera, como si supiera que algo más está por venir. Un cambio que no será minero ni comercial, sino político, porque el imperio español también comienza a agrietarse. El siglo XVIII avanza, pero en Potosí el tiempo no parece traer alivio, solo ajustes, solo nuevas formas de exprimir lo que queda. Desde España, los monarcas borbones llegan al trono con la promesa de modernizar el imperio. Traen consigo un nuevo plan, las reformas borbónicas. Su objetivo es claro: recuperar el control fiscal, reorganizar la administración colonial.
y exprimir aún más los recursos de América. En Potosí, esto significa más supervisión, más impuestos y menos autonomía para criollos y autoridades locales. La minería sigue decayendo, pero la corona insiste en su rentabilidad. Se reorganizan las aduanas, se endurece el cobro del quinto real y se presiona a las comunidades indígenas para que cumplan con la mita, aunque su población ya ha disminuido drásticamente. Las tensiones aumentan, no solo entre los indígenas y el poder colonial, sino también entre criollos ricos nacidos en América y los peninsulares enviados directamente desde España para ocupar cargos de poder. Los criollos comercian, poseen minas, tierras, mano de obra, pero no tienen acceso a los principales puestos administrativos. Saben que el sistema los necesita, pero no los reconoce, y eso comienza a arder por dentro. Mientras tanto, entre los pueblos originarios se extiende una sensación de traición perpetua. Las promesas de protección y justicia del rey han quedado en el papel. Las cargas fiscales han aumentado y el sistema de mita continúa disfrazado de legalidad. En 1780, en el Alto Perú, estalla una de las rebeliones más grandes del período colonial, la insurrección liderada por Túpac Amaru II. Aunque él opera más al norte, en la zona de Cusco, el eco de su levantamiento se siente con fuerza en Potosí. Poco después, se alza Túpac Katari al oeste y sitia La Paz durante meses. Su grito de guerra es claro: volveré y seré millones. Los rebeldes no buscan una reforma. Quieren romper el sistema, expulsar a los españoles y restaurar un orden indígena donde el cerro, la tierra y los ciclos sagrados vuelvan a tener sentido. La respuesta del virreinato es brutal. Miles son ejecutados, torturados, descuartizados. Las comunidades son castigadas colectivamente. La palabra rebelión queda impregnada de miedo, pero el mensaje ya ha sido sembrado. En cada pueblo, en cada mina, el ejemplo de los rebeldes circula en voz baja, como un murmullo persistente. En Potosí, mientras tanto, las vetas se agotan casi por completo. Las cifras de producción bajan año tras año. Las familias poderosas han abandonado la ciudad y la población cae. A inicios del siglo XIX, Potosí tiene poco más de 30.000 habitantes. De ser el centro económico del imperio, pasa a ser un símbolo en ruinas, pero su valor estratégico sigue presente, porque aunque la plata escasea, la Casa de la Moneda sigue activa. Las rutas comerciales cruzan la ciudad, y el control del Cerro Rico aún representa autoridad territorial. En 1808 ocurre un giro inesperado en Europa. Napoleón Bonaparte invade España. El rey Fernando VII es apresado, y el poder imperial entra en crisis. Las colonias, sin una figura real clara, comienzan a debatir su futuro. Seguir siendo fieles a un trono que ya no gobierna, o buscar otra forma de autoridad. En el Alto Perú, el debate se intensifica. Los criollos están divididos. Algunos aún juran lealtad al rey ausente. Otros comienzan a imaginar algo distinto. Y así, en 1809, estalla el primer gran levantamiento independentista en la región, la Revolución de Chuquisaca, seguida por la Rebelión de La Paz. En Potosí la tensión es palpable. El gobernador realista Francisco de Paula Sanz sospecha que muchos criollos conspiran. Ordena arrestos, censura reuniones, refuerza la vigilancia sobre la Casa de la Moneda, pero ya no hay vuelta atrás. El sistema ha perdido su centro, y la ciudad que fue joya del imperio se prepara para entrar en una nueva etapa, la del conflicto armado. Los informes de la época describen un ambiente enrarecido. Las calles se ven tranquilas, pero nadie confía en nadie. Los indígenas, aunque exhaustos, observan, recuerdan,
y saben que los cambios que se avecinan pueden ser una nueva forma de opresión o una posibilidad de recuperar lo perdido. Potosí, una ciudad cansada, desangrada, aún no cae, pero ya no brilla. Y el cerro permanece en silencio, como si esperara con su paciencia de siglos el final de otro ciclo. El aire vuelve a cambiar. No es el viento helado del cerro, es el olor a pólvora, a sudor, a incertidumbre. Desde 1810, tras la Revolución de Mayo en Buenos Aires, el Alto Perú se convierte en frontera de guerra. Una guerra que no es continua, sino intermitente, larga y marcada por idas y venidas. Potosí, en medio del altiplano, se convierte en pieza clave, no por la plata que ya escasea, sino por su ubicación y su poder simbólico. Es la ciudad del Cerro Rico, la que alguna vez sostuvo el imperio, y ahora representa lo que está en juego: el ejército patriota del Río de la Plata, comandado por Juan José Castelli y luego por Manuel Belgrano, entra a la ciudad en 1811. Son recibidos con expectativa, incluso con esperanza. Algunos criollos los ven como libertadores, otros con desconfianza. Los realistas se retiran, pero no por mucho tiempo. Ese mismo año, tras la derrota patriota en Huaqui, los españoles regresan, y con ellos las represalias, castigos, requisas, juicios sumarios. Potosí empieza a vivir un ciclo que se repetirá durante más de una década: ocupación, retirada, venganza. Cada ejército que entra, patriota o realista, exige víveres, alojamiento, apoyo. La población ya empobrecida sufre saqueos, levas forzadas, expropiaciones. Entre 1811 y 1825, Potosí cambia de manos al menos 6 veces. Cada cambio trae consigo miedo, sospecha, violencia. Los soldados duermen en las iglesias. Los cañones se colocan en la plaza principal. La Casa de la Moneda se utiliza como cuartel. Y los túneles del cerro ya no son de plata, sino de polvo de abandono. No hay producción real, solo saqueo de vetas antiguas. Algunos mineros trabajan por cuenta propia extrayendo lo poco que queda. Otros abandonan la ciudad. Los cronistas describen una Potosí apagada. Las campanas suenan con menos fuerza. Las procesiones se vuelven más escasas. Y el número de habitantes desciende a menos de 20.000. En 1813, Manuel Belgrano vuelve a ocupar la ciudad. Establece medidas administrativas, distribuye proclamas. Intenta reorganizar la producción, pero la victoria es frágil. Tras la derrota patriota en Vilcapugio y Ayohuma, los realistas regresan. Y Potosí cae otra vez. Esta vez, la represión es más dura. El gobernador realista Francisco de Paula Sanz ordena arrestos masivos. Varios criollos sospechosos de simpatizar con la causa libertadora son ejecutados. La ciudad es sometida a vigilancia constante. Se restablece el control absoluto, pero la estructura colonial ya no es lo que era. El virreinato se desmorona. La autoridad se fragmenta. Las órdenes de Lima llegan con retraso. Y los soldados mal pagados, mal alimentados desertan con frecuencia. Mientras tanto, las guerrillas indígenas y mestizas del norte de Potosí, como las organizadas por Vicente Camargo o Juana Azurduy, continúan hostigando al ejército realista. No combaten en grandes batallas, pero desgastan, resisten. La figura de Juana Azurduy, nacida en Chuquisaca, se convierte en símbolo. Una mujer mestiza, jefa de tropas, conocedora del terreno, aliada de indígenas y campesinos. Su lucha no es solo por la independencia, sino por una idea de justicia que aún no se nombra del todo. A medida que los años pasan, Potosí ya no es centro, es periferia de un conflicto más amplio. En 1824 ocurre la batalla de Ayacucho, en el Perú. La victoria patriota define el fin militar del dominio español en América del Sur,
y en 1825 el mariscal Antonio José de Sucre entra finalmente a Potosí ya sin resistencia. El 6 de agosto de ese año se proclama la República de Bolivia, y con ella se consuma el fin del sistema colonial. Potosí es parte del nuevo país, pero no entra como capital ni como símbolo de futuro. Entra como herida. La ciudad está arruinada, la minería colapsada, las infraestructuras desgastadas, la población dividida. Muchos esperaban que la independencia trajera reparación, pero las condiciones materiales no cambiaron de inmediato. Los nuevos gobiernos republicanos heredaron el modelo extractivo. Los mitayos desaparecieron legalmente, pero la pobreza forzó a muchos a seguir trabajando en condiciones precarias. Y el cerro ya no rugía, solo susurraba, como si después de 3 siglos pidiera ser dejado en paz. Respiras el mismo aire, pero ya no hay tambores, ni desfiles imperiales, ni caravanas de plata rumbo al Callao. Estamos en 1825. El sistema colonial ha terminado. Bolivia ha nacido, pero en Potosí nada parece haber cambiado. La ciudad que alguna vez financió medio imperio entra en una etapa nueva, la del olvido. El Cerro Rico ya no sostiene el peso del país. Las vetas están agotadas. Las minas antiguas son abandonadas o trabajadas en pequeña escala por cooperativas dispersas. La plata ya no es reina. Y el Estado naciente tiene otras prioridades: construirse a sí mismo, sobrevivir políticamente, organizar su territorio. Potosí, que fue símbolo de abundancia, se convierte ahora en símbolo de ruina. Sus calles aún conservan el trazo colonial. Las iglesias siguen en pie. La Casa de la Moneda permanece intacta. Pero dentro de esos muros, la actividad es escasa. Los censos de mediados del siglo XIX muestran una caída drástica. Potosí pasa de más de 150.000 habitantes a menos de 20.000. La emigración es constante. Las casas señoriales son abandonadas o subdivididas. Las autoridades locales carecen de recursos y el gobierno central apenas presta atención. Los antiguos mitayos ya no existen en los papeles, pero sus descendientes siguen allí. Trabajan como peones cargadores mineros libres o jornaleros, sin contrato, sin derechos. La minería, tal como se conocía, ha muerto, y con ella, la estructura social que sostenía la ciudad. Durante gran parte del siglo XIX, Potosí se convierte en una ciudad detenida en el tiempo, un museo habitado, una postal desgastada por el sol del altiplano. Los visitantes ocasionales, viajeros científicos, exploradores, describen una mezcla inquietante grandeza arquitectónica sin función esplendor muerto y una población empobrecida que camina entre ruinas. Pero debajo de esa decadencia algo más se conserva, una memoria sin nombre. Los relatos orales sobre el cerro no desaparecen. El tío sigue allí, aunque ya no es temido sino respetado. Algunos dicen que duerme, otros que simplemente observa. Los rituales en los socavones continúan. Se le deja coca, alcohol, cigarrillos, porque aunque no haya producción masiva, el cerro sigue siendo sagrado, y profanarlo aún tiene consecuencias. En este periodo, también comienzan a cambiar las rutas económicas del país. El eje comercial se traslada hacia el occidente y el oriente. Santa Cruz crece. La Paz se convierte en centro político. Y Sucre, aunque capital constitucional, también pierde poder frente al nuevo dinamismo económico. Potosí queda aislada. En 1860, algunas iniciativas privadas intentan reactivar la minería. Se forman pequeñas compañías, se reabren túneles, pero los resultados son limitados. La producción no se acerca ni remotamente a la de los siglos anteriores. La infraestructura es obsoleta y el cerro parece resistirse. A fines del siglo XIX, sin embargo, algo cambia. No en La Plata,
sino en otro mineral, el estaño. Se descubren grandes yacimientos en otras regiones de Bolivia, y con ellos surge una nueva economía. El país comienza a mirar hacia ese recurso, y los primeros varones del estaño hacen fortuna. Potosí no es el centro de ese auge, pero participa. Algunas minas antiguas se reconvierten. Se extrae plomo zinc estaño, de forma fragmentaria, sin gloria, pero con persistencia. Y aunque el esplendor no regresa, la ciudad sobrevive. A finales del siglo XIX, aparecen los primeros intentos por estudiar el pasado colonial con una mirada crítica. Historiadores, arqueólogos, diplomáticos escriben sobre el rol de Potosí en la historia global, no como mito, sino como hecho estructural. Se reconoce que sin la plata de esta montaña, el imperio español no habría alcanzado su auge, que el real de A8 fue la primera moneda mundial y que detrás de cada lingote hubo una vida. Pero ese reconocimiento llega tarde y no cambia las condiciones actuales. En 1890, la Casa de la Moneda, que había dejado de acuñar décadas antes, es cerrada. Sus maquinarias quedan como testigos, pesadas, oxidadas, silenciosas. Los archivos se almacenan sin orden. Muchas piezas se pierden, otras son vendidas, pero el edificio permanece, y con él el recuerdo. Sus habitantes, en su mayoría indígenas y mestizos, viven del comercio menor, del trabajo informal, de una minería pequeña que no genera riqueza real, pero sí mantiene vivo un lazo con el pasado, porque en Potosí el tiempo no se mide solo por relojes, sino por capas de tierra. Y cada vez que alguien entra a un socavón lo hace sabiendo que pisa sobre siglos de historia no contada. La ciudad despierta, pero el sonido ya no es de campanas coloniales. Es el eco metálico de vagones sobre rieles, el silbido lejano de locomotoras que no se detienen en Potosí. Pasan de largo, con destino al estaño. Es el inicio del siglo XX y Bolivia ya no sueña con plata. Ahora, el estaño es la esperanza. Se descubren ricos yacimientos en Oruro y Alagua, Huanuni. Y con ellos, una nueva clase de empresarios toma el centro del escenario, los varones del estaño. Entre ellos, destaca uno, Simón Coppola Patiño. Hijo de una familia modesta de Cochabamba, empieza como empleado en una mina pequeña y termina como uno de los hombres más ricos del planeta. Dueño de bancos, compañías, navieras, industrias en Europa y Estados Unidos. Pero su imperio no pasa por Potosí. El Cerro Rico para entonces ya no interesa a los grandes capitales. Sus vetas están cansadas, su estructura debilitada. La ciudad que sostuvo el imperio ya no sostiene nada. Potosí queda al margen del nuevo ciclo minero. Las grandes inversiones se concentran en otros departamentos. La infraestructura moderna, carreteras, puertos, electricidad, no llega aquí con fuerza. Y la ciudad sobrevive como puede con minería artesanal, comercio local y una población cada vez más resignada. Los túneles del cerro siguen activos, pero con mínimas condiciones de seguridad. Grupos pequeños conocidos como cooperativas se reparten zonas abandonadas buscando restos de mineral. El trabajo es informal, peligroso y mal pagado. El Estado apenas interviene. Y la ley en esos pasajes oscuros es la de la costumbre. Los ritos al tío continúan. Se colocan figuras dentro de los socavones. Se le deja alcohol, tabaco, coca. Ya no se le teme como antes, pero se le respeta, porque aunque el cerro ya no da, aún cobra. Durante este periodo, la figura de Potosí, en la memoria nacional, entra en contradicción. Por un lado, se la reconoce como ciudad histórica. Por otro, se la olvida en la práctica. En los textos escolares, Potosí aparece como la ciudad que enriqueció a España. Pero no se habla de la muerte, ni del trabajo forzado, ni de los cuerpos enterrados sin nombre. Las autoridades celebran aniversarios,
Organizan actos cívicos, pero los habitantes saben que la historia no ha sido reparada. En los años 30 y 40, con la guerra del Chaco y las crisis económicas, la situación empeora. La inflación sube, el hambre se extiende, las minas cierran temporalmente y en medio de esa descomposición crece algo nuevo, el movimiento obrero. En las minas de estaño los trabajadores se organizan, forman sindicatos, exigen mejoras y lentamente construyen una conciencia política que cambiará el país. En Potosí el movimiento es más débil. Las cooperativas no tienen fuerza suficiente y la dispersión social impide una acción unificada. Pero el ejemplo se contagia. Las radios mineras emiten discursos encendidos. Se habla de justicia histórica, de los mitayos, de los pueblos sacrificados, y algunos empiezan a mirar al cerro con otros ojos, no como monumento, sino como testigo. En 1952 Bolivia vive un cambio profundo. Estalla la Revolución Nacional. El movimiento nacionalista revolucionario MNR toma el poder y entre sus primeras medidas nacionaliza las minas más importantes del país. Se crea la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y con ella una nueva esperanza. El Estado toma control de la minería. Se promete desarrollo, redistribución, justicia. Pero Potosí queda otra vez en el margen. El Cerro Rico no entra en la lista de prioridades. Su explotación continúa bajo modelos cooperativos con bajo nivel técnico y sin inversión estatal significativa. Los mineros de Potosí no reciben los beneficios prometidos. Y la ciudad, aunque celebrada como símbolo de la revolución, no ve mejoras reales en su economía ni en su infraestructura. Los discursos oficiales la nombran. Las placas conmemorativas la citan. Pero el polvo sigue en los pulmones y el tío, en silencio, escucha promesas que no llegan. En este periodo, sin embargo, ocurre algo importante. La memoria comienza a despertar. Algunos investigadores, historiadores y escritores empiezan a mirar el pasado colonial con ojos críticos. Se estudian los archivos de la Casa de la Moneda. Se recuperan testimonios de descendientes de mitayos. Se organizan las primeras visitas guiadas al edificio histórico. La ciudad, aún empobrecida, comienza lentamente a tomar conciencia de su historia, pero no como pasado glorioso, sino como memoria dolorosa. La idea de que la riqueza de Europa se construyó sobre esta montaña ya no es un secreto, es una herida abierta. Y aunque los gobiernos de turno cambian y las ideologías se enfrentan, el Cerro Rico permanece, callado, agrietado, pero presente. La revolución ha pasado, las promesas se han oxidado, y Potosí sigue allí, suspendida entre los escombros del pasado y un futuro que nunca termina de llegar. En los años que siguen a la nacionalización de las minas, Bolivia atraviesa décadas de turbulencia, dictaduras, reformas frustradas, hiperinflación, crisis estructurales. La Comibol, al principio símbolo de esperanza, se vuelve con el tiempo un aparato lento, burocrático y cada vez más endeudado. Y mientras el país discute entre modelos económicos y cambios de gobierno, Potosí sigue cavando en las mismas galerías viejas, con la misma lógica de siempre buscar lo poco que quede para sobrevivir. El Cerro Rico ya no interesa a las grandes industrias. La producción de plata ha caído, y aunque se extraen otros minerales zinc, plomo, estaño, el sistema no ha cambiado. Los trabajadores ahora forman cooperativas mineras, una especie de autogestión organizada entre obreros sin contratos estables ni seguridad laboral garantizada. Bajan cada día, rezan, cargan dinamita y esperan, porque aunque el Estado los reconoce, los recursos no alcanzan. La maquinaria es vieja, los túneles inestables. En los años 70 y 80 se hacen más frecuentes los derrumbes. Los informes geológicos advierten la estructura interna del cerro está debilitada.
Miles de túneles interconectados cavados sin planificación durante siglos han creado un coloso hueco, pero las advertencias no detienen la necesidad y el trabajo continúa. Durante este periodo, la figura del tío se consolida como símbolo cultural. Ya no es solo un guardián de la mina. Se vuelve parte de la identidad de Potosí. Las estatuas dentro de los socavones son más elaboradas. Tienen ojos pintados con esmalte, ropa, botas, collares de cigarrillos. Algunas cooperativas le rinden culto de forma pública. En su aniversario le hacen ofrendas colectivas. Se le canta, se le baila. Y algunos lo representan en fiestas tradicionales. Para los mineros el tío no es bueno ni malo, es justo. Te da lo que mereces, si sabes pedirlo. Los antropólogos comienzan a estudiar este fenómeno. Lo definen como un caso único de sincretismo andino colonial industrial. Una deidad de poder subterráneo nacida de la fusión entre Supay, el dios del inframundo incaico, y el demonio cristiano impuesto por los colonizadores. Pero con una diferencia importante, el tío no castiga el pecado religioso. Castiga la falta de respeto al cerro. Y en Potosí eso lo entienden todos. Afuera de la mina, la ciudad comienza a atraer un nuevo tipo de visitante, el turista de la memoria. Viajeros de Europa, Norteamérica, Japón. Llegan intrigados por el mito del cerro que sostuvo un imperio. Quieren ver la Casa de la Moneda, caminar por calles coloniales y en algunos casos bajar a las minas. Surgen las primeras agencias locales que ofrecen recorridos dentro del Cerro Rico. Se alquilan cascos, se entregan lámparas, se ofrecen hojas de coca. El turista entra. Acompañado por un guía exminero o trabajador activo, visita galerías superficiales, conversa con los mineros, deja una ofrenda al tío y sale con una mezcla de fascinación y culpa. Las opiniones se dividen. Algunos ven esto como una forma de visibilizar una realidad olvidada. Otros lo acusan de ser turismo de la miseria. Pero lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo, el mundo vuelve a mirar a Potosí. Ya no por la plata, sino por lo que representa. La Casa de la Moneda es restaurada. Se convierte en museo. Sus patios, sus hornos antiguos, sus salones con máquinas coloniales reciben miles de visitantes al año. También se revalorizan las iglesias. Se organizan ferias culturales y algunos proyectos educativos promueven la historia local con enfoque crítico. Las nuevas generaciones de potosinos estudiantes, artistas, investigadores comienzan a hablar del pasado como herencia, no como vergüenza. Nacen colectivos de memoria. Se publican libros. Se pintan murales. Y en las paredes de algunas escuelas aparece el rostro del cerro con ojos tristes. Y una voz escrita: aquí también hubo imperio. Pero el contraste no desaparece, porque mientras unos pocos revalorizan la historia, la mayoría sigue viviendo en condiciones precarias. El agua llega con dificultad. Los hospitales carecen de insumos. Las escuelas no tienen calefacción. El turismo genera ingresos, pero no para todos. Y los túneles siguen tragando cuerpos. Uno cada tanto. Uno más. Sin escándalo. Sin noticia. A fines del siglo XX, organismos internacionales colocan a Potosí en la mira del patrimonio global. En 1987, la UNESCO declara a la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es un reconocimiento, pero también una advertencia, porque el Cerro Rico, el símbolo mismo de esa historia, está en peligro de colapsar. Y si cae, no solo se pierde una montaña, se pierde un testigo, un cuerpo lleno de voces, un archivo vivo, una memoria que, aunque golpeada, aún respira. Sigues caminando. Las piedras crujen bajo tus pasos. El aire es seco, cada vez más delgado. Y frente a ti, el cerro. Pero algo ha cambiado. Lo ves más gris, más herido. Una cicatriz corre por su lomo como si la montaña hubiera comenzado a quebrarse por dentro.
Y es que no solo lo parece, lo está haciendo. Desde principios del siglo XXI, los informes geológicos son categóricos. El Cerro Rico está colapsando. No de golpe, no con explosión, sino con lentitud devastadora. La cima que alguna vez brilló de mineral hoy se hunde. Cada año, unos centímetros más. A veces incluso más rápido. Las vetas superiores explotadas sin descanso durante siglos han dejado un vacío interno, un hueco imposible de sostener. En 2011, las autoridades bolivianas anuncian que el cráter de hundimiento en la cúspide del cerro supera los 30 metros de profundidad. Una grieta viva. Un abismo que crece. Se declara zona de riesgo. Se prohíben nuevas perforaciones en la cima. Se prometen planes de estabilización, rellenos estructurales, control técnico. Pero las cooperativas siguen ahí, porque para muchos el cerro no es historia, ni símbolo, ni postal. Es su pan, su única opción. La economía local continúa dependiendo en gran parte de la minería artesanal, una actividad informal sin garantías laborales, pero con raíces profundas. Muchos trabajadores bajan al cerro sin casco, sin seguro, sin saber si regresarán. Y aún así bajan, porque no hay alternativa. En 2014, tras nuevos reportes de colapso, se inicia un proyecto para rellenar las cavidades superiores con un compuesto especial. El objetivo, detener el hundimiento. Pero los resultados son limitados y el cerro sigue cediendo. En paralelo, se intensifica el debate nacional e internacional sobre Potosí. Por un lado, está el reclamo patrimonial. Organismos como la UNESCO advierten que el deterioro del cerro podría poner en riesgo su estatus como patrimonio de la humanidad. Se exige protección, control, intervención urgente. Por otro lado, están los trabajadores, las cooperativas, los sindicatos mineros, los pobladores. Para ellos, frenar la explotación es condenarlos al hambre. Se enfrentan dos verdades: la necesidad inmediata de sobrevivir y el deber histórico de preservar. En medio, el Estado vacila. Propone mesas de diálogo, inicia proyectos, pero el problema supera cualquier decreto, porque el cerro ya no es solo un recurso, es una herida abierta, y cada detonación, cada dinamita encendida resuena no solo en la piedra, sino en la historia. Mientras tanto, el turismo sigue creciendo. Cada año miles de visitantes llegan a Potosí. Algunos lo hacen por curiosidad, otros por una necesidad de enfrentarse al pasado. Se organizan más recorridos por las minas, más visitas a la Casa de la Moneda, más souvenirs, más fotos con el tío. Pero también hay críticas. ¿Hasta qué punto este turismo es educativo? ¿Y cuándo se convierte en espectáculo? Algunos guías relatan historias exageradas, muestran figuras del tío decoradas para la cámara y en ocasiones minimizan las condiciones reales del trabajo minero. Aún así, muchos viajeros salen conmovidos, cambiados, porque mirar a los ojos al cerro, ver sus grietas, sus túneles, sus estatuas silenciosas, es también mirar el precio del oro del lujo de la historia. En los últimos años han surgido movimientos ciudadanos que exigen una nueva mirada hacia Potosí. Grupos de jóvenes potosinos, historiadores, cineastas, activistas, piden políticas reales, no solo homenajes. Hablan de justicia histórica, de reparaciones, de reconocimiento cultural verdadero. Se producen documentales. Se publican investigaciones. Se escriben manifiestos. Y en el corazón de todos ellos el mismo mensaje: el cerro no es una reliquia, es un sobreviviente. En 2020, la pandemia de COVID-19 paraliza el turismo. Las minas reducen su actividad. Y Potosí entra en uno de sus periodos más difíciles en décadas. Sin visitantes, sin ingresos, con hospitales saturados y economías familiares en ruinas. Y aún así el cerro sigue allí, más agrietado, más callado, pero de pie. Algunos dicen que es cuestión de tiempo,
que una parte de él caerá por completo, que un día amanecerá hundido tragado por su propio eco. Otros, en cambio, creen que resistirá, que lo ha hecho por siglos y que seguirá haciéndolo, mientras alguien aún recuerde. Hoy caminar por Potosí es pisar una paradoja, una ciudad glorificada en los libros pero marginada en la realidad, un símbolo de riqueza pero también de explotación, un ícono del pasado pero aún profundamente vivo. Los niños juegan en calles empedradas donde antes marchaban virreyes. Los mineros fuman a la sombra de iglesias barrocas. Las mujeres venden hojas de coca junto a turistas con cámaras digitales. Y el tío sigue sonriendo en la penumbra rodeado de humo de tierra y de fe. No exige plegarías, no impone castigos, solo observa y aguarda, como si supiera que esta historia aún no ha terminado. Ahora todo está quieto, no suenan los martillos, no hay polvo en el aire ni dinamita latiendo bajo la tierra. Solo el susurro del viento que pasa lento entre las grietas del cerro como si leyera en voz baja un testamento escrito en piedra. Frente a ti el Cerro Rico, no como símbolo, no como postal, sino como un cuerpo vivo agrietado con la piel endurecida por siglos de fiebre y saqueo. Allí donde otros ven un paisaje, tú ves una fosa. Donde algunos ven un destino turístico, tú ves una ofrenda aún sangrante, porque no hay belleza sin memoria. Y la memoria aquí no cicatriza. Durante más de 4 siglos, se arrancó del corazón de esta montaña la sustancia con la que se construyeron imperios. Y por cada moneda hubo un silencio forzado, una boca cerrada, un aliento que no volvió a subir. Hoy, cuando las minas callan y los túneles tiemblan, cuando el cerro se hunde poco a poco bajo su propio vacío, queda la pregunta suspendida en el aire fino de Potosí. ¿Cuánto dolor puede cargar una montaña antes de quebrarse por completo? Los documentos cuentan cifras, las guías señalan lugares, pero el cerro no habla con números. Habla con grietas, con hundimientos, con estatuas del tío hechas de yeso y tabaco, rodeadas de coca de alcohol de respeto. Habla con los pulmones de los mineros, con las manos encallecidas, con los ojos de los niños que heredan sin saberlo un mundo horadado antes de que nacieran. Porque esta montaña no solo está compuesta de minerales, está hecha de ausencias, de cuerpos que no tuvieron lápida, de nombres que nunca llegaron a escribirse, y sin embargo sigue en pie. Aunque los mapas cambien, aunque los turistas vengan y se vayan, aunque los discursos oficiales la nombren solo para olvidar más rápido, el cerro permanece, como un corazón de piedra, como una advertencia, como una plegaria sin Dios. Potosí no es un museo, ni un monumento. Es una historia que aún respira entre muros agrietados, que se filtra en el polvo que flota en las tardes sin viento. Y si aprendes a quedarte en silencio, si dejas que los oídos se acostumbren al murmullo profundo de la tierra, quizás escuches lo mismo que escucharon los primeros en llegar. El eco de algo que no puede nombrarse pero que existe, que espera. No una venganza, no una gloria, solo que no lo olvides, porque hay lugares donde la historia no está escrita, está enterrada, y a veces, como aquí late todavía,